Bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos con nosotros para cerrar con broche de oro a un miembro de la mesa directiva, al presbítero doctor Ricardo Aguilar Hernández, quien nos hablará de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y su influencia en la praxis de los seguidores de Jesús. Él es presbítero de la diócesis de Teotihuacán, doctor en teología bíblica. Su tesis fue sobre las visiones y revelaciones del Señor, modelación del método exegético pragmalingüístico icónico y su aplicación a 2 Corintios 12, 1 a 10 de la Universidad Pontificia de México. Ha escrito varios libros, entre ellos Discernimiento y Participación Política, Como Hombres de Dios y Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Ha escrito varios artículos, entre ellos el análisis crítico del discurso y su aplicación al estudio de 2 Corintios 12, 1 a 10, modelación del método exegético pragmalingüístico icónico y su aplicación a 2 Corintios 12, 1 a 10, el método pragmalingüístico icónico, modelación y aplicación. Actualmente es director de la Dimensión de la Animación Bíblica de la Pastoral en su diócesis y miembro de la mesa directiva de la ABM. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muchas gracias a todos. Quiero, pues, primero que nada, como ya se han dado algunos avisos comerciales, yo también tengo aquí un comercialito. Comparto en pantalla a todos, presenciales y compañeros que nos siguen de manera virtual, la página, bueno, el canal de YouTube que un servidor tiene, donde continuamente voy subiendo reflexiones, lecciones divinas, algunos cursos que he dado también. Y pues es una forma de divulgar la palabra de Dios. De hecho, aprovecho para comentarles que en la página de la ABM tenemos como proyecto que todos los biblistas que quieran tener también sus links de lo que producen, de sus blogs, de sus canales de YouTube, que quieran ustedes anunciar a través de la página de la ABM, pueden contactarme y podemos abrirles un espacio dentro de la página. Entonces, es una oportunidad que estamos brindando a todos los biblistas, ¿sale? Entonces, ahí está el porqué de este anuncio. No solamente es promoverme, sino abrirles a todos la posibilidad de que se promuevan. Bien, ahora sí, tenemos aquí el tema que quiero compartir con ustedes dentro del marco de la idea del apoyo mutuo que debemos darnos como miembros de una misma iglesia. El tema, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, versículos 11 al 17, y su influencia en la praxis de los seguidores de Jesús. El objetivo de la conferencia es mostrar cómo las comunidades cristianas primitivas encontraron en este texto y en otros muchos, mencionaré al menos ahí Santiago 1, que los tomaron como normativos para perfilar su forma de proceder, su forma de asumir compromisos sociales de atención a los más vulnerables de la sociedad. En esta introducción quiero hablar de cómo la Lumen Gentium número 48 nos recuerda que la iglesia debe ser como un sacramento de unidad y de santificación para todo el género humano. Entre los desafíos actuales de la iglesia sabemos que la iglesia ha ido perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Por una serie de escándalos que se han suscitado, que todos conocemos por los medios de comunicación, por medios eclesiales también, y porque, como han comentado, es necesario reforzar la incidencia social de la iglesia en la vida de las comunidades, y para eso lo fundamental es regresar a las fuentes. La Sagrada Escritura nos da precisamente ese contacto con las fuentes, sobre todo la vida y obra de Jesús, las comunidades primitivas, cómo asumieron, cómo interpretaron, reinterpretaron a nuestro Señor, cómo lo divulgan a través de los escritos, cómo estos escritos también tuvieron una historia de impacto, de recepción, que los alemanes llaman la Wirkungsgeschichte, ¿verdad? La historia
el estudio crítico de la historia de los efectos, del impacto que tuvo la serie de textos bíblicos y que logró en ellos una conversión pastoral permanente, y que nosotros también debemos procurar la conversión permanente de nuestra vida pastoral. Aquí es donde entra el servicio de la animación bíblica de la pastoral, porque no es una pastoral independiente, sino que alimenta y orienta a todas las pastorales, y a mí me gusta enfocarme mucho en el aspecto de la dimensión social, de cómo podemos retroalimentar continuamente la pastoral social a partir de la palabra de Dios. Presento el texto griego, pues lo tomo del Nestle Aland, que es un texto pues ecléctico, pero tiene un valor crítico. La traducción al español del pasaje en cuestión. Y sucedió que al día siguiente se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y numerosa muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, iban sacando a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y una muchedumbre de la ciudad estaba con ella. Habiéndola visto el Señor, sintió compasión por ella, y le dijo: no llores. Y habiéndose acercado, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se propagó esta palabra por toda Judea acerca de él y por toda la región circunvecina. Hasta ahí el texto. En cuanto a los elementos estructurales, sabemos todos pues que Lucas estructura su evangelio en 3 grandes secciones: actividad en Galilea, el viaje a Jerusalén y el desarrollo narrativo en Jerusalén, que abarca incluso hasta su resurrección. Nuestra perícopa pertenece a la sección sobre la actividad de Jesús en Galilea, la cual se subdivide en 3 momentos. El comienzo de su actividad, el primer ciclo de enseñanzas y sanaciones, que es al que pertenece nuestro texto, y el segundo ciclo de enseñanzas y sanaciones. Dentro de ese primer ciclo de enseñanzas y sanaciones viene esta estructura interior. La primera, acciones de predicación de Jesús tras elegir a los 12, y después las actitudes que Lucas presenta ante el ministerio de Jesús. Es decir, Jesús realiza acciones y hay gente que reacciona ante esas acciones de Jesús. Aquí es donde se encuentra pues nuestra perícopa. Ahora, la estructura de la perícopa que tenemos nosotros aquí marcada es que en los primeros 2 versículos se presenta una introducción, se menciona el motivo de la llegada de Jesús. Tenemos también una exposición, se explica el caso del jovencito muerto y de su madre, viuda, y que va acompañada por una multitud. Tenemos el episodio central. Jesús toma la iniciativa y obra el milagro por compasión. Se compadece de la mujer, como que no soporta verla llorar de ese modo, como Juan aquí nos comentaba de sus anécdotas, ¿verdad? De cómo el amor de una madre pues no tiene límites. Jesús realiza acciones, comenta palabras, se dirige a la madre e incluso se dirige al muerto. Joven, levántate. Después reacciona el jovencito incorporándose y hablando, y la multitud reacciona ante el milagro. Como conclusión, hay una reacción de la multitud que aclama y toma a Jesús como un gran profeta. Presento aquí aspectos de la narrativa, sobre todo la estrategia narrativa del narrador, a quien comúnmente decimos Lucas, pero recordemos que el narrador siempre es como un personaje escondido que va contando desde tercera persona lo que ocurre, y lo hace por una razón. Entre las estrategias está la relación proléptica, es decir, hay un adelanto de lo que después se va a desarrollar cuando Jesús a los enviados de Juan
de Juan el Bautista, que le manda a preguntar, ¿eres tú el que teníamos que esperar o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les manda a decir, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena nueva y dichoso el que no encuentra en mí un motivo para perder la fe. Bueno, es una propuesta de traducción. Sobresale aquí Isaías 26:19, este pasaje de que los muertos resucitan, que de hecho viene en otra sección de Isaías, no concretamente la mayoría de los signos que Jesús manda decir a Juan. Y esto es precisamente en la conexión que hay entre lo que está realizando aquí con el hijo de la viuda de Naín y después, versículos después, viene este mensaje de Jesús a Juan. También encontramos un paralelo antitético entre dos grupos. Dentro de la narración aparecen quienes siguen al que da la vida, o sea, Jesús, que va con sus discípulos, y otros que siguen a un muerto, la muchedumbre que va saliendo de Naín. Esto es una estrategia narrativa también para aumentar el suspense. Dentro del estilo lucano tenemos que Lucas focaliza los sentimientos de Jesús, se va a lo interior y no se queda en describir lo exterior. No nada más de que le habló y el niño se levantó y ya lo entregó a su madre. No, hace un énfasis en cómo sintió compasión. Se utiliza el verbo splagnizomai, siente compasión por la mujer y actúa en favor no solo del niño, sino también de ella. El relato muestra a Jesús compasivo, con poder sobre la vida y la muerte. El resultado, los presentes alaban a Dios, ven a Jesús como un gran profeta que ha surgido entre ellos. Notamos claramente la relación intertextual con el pasaje de Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 17, y una analepsis, es decir, un recordatorio de algo que ya se dijo antes, en 7, 16 y 17, con respecto al Benedictus, que rezamos todas las mañanas, donde se reconocía que Dios ha visitado a su pueblo. Paso ahora a referir las fuentes y conexiones usadas por el evangelista para redactar este relato. Quien desarrolla magistralmente una síntesis de todo este trabajo es el fallecido John Paul Meyer en su obra Un judío marginal. Ahí dedica unas buenas páginas a este pasaje y va explicando precisamente cómo Lucas en su estrategia de redacción no solamente se vale de textos veterotestamentarios como la relación Elías y Eliseo, sino que también hay conexiones textuales con el relato de la hija de Jairo, que Lucas reformula de Marcos 5, una clara labor redaccional, y el relato sobre la resurrección de Tabita en Hechos 9. Me voy a referir aquí solamente a los textos del Antiguo Testamento. En relación con Elías, Elías encuentra una viuda angustiada a la entrada de la ciudad de Sarepta. Del mismo modo, Jesús encuentra una viuda angustiada a la puerta de la ciudad de Naín. La viuda de Sarepta tiene un hijo, al parecer único, aunque en la Septuaginta se tradujo mis hijos. En primer libro de Reyes 17, tras morir el hijo único, Elías lo revivió y se lo entregó a su madre. Se utiliza la expresión kaiedokenauton temetriautú. Así aparece en la Septuaginta. Lucas usa las mismas palabras en el mismo orden, en el versículo 15. Jesús, después de resucitar al muchacho, se lo entrega a su madre. El relato sobre Elías termina con la viuda que alaba a Elías por ser un hombre de Dios, que tiene la palabra de Dios en sus labios. Así el milagro la hace reconocer a Elías como un auténtico profeta. En Lucas, el milagro de Jesús lleva a la multitud a que lo aclame como un gran profeta. En cuanto a la relación con el texto de Eliseo, en segundo libro de Reyes, una mujer casada de la ciudad de Sunam, al sur de Galilea, se hace bienhechora de Eliseo. Este agradecido promete a la mujer, quien había sido estéril, que concebiría a un hijo. La promesa se cumple, pero luego el hijo muere.
Tras enviarle un criado para revivir al niño y registrarse su fracaso en el intento, Eliseo va y Dios obra el milagro por su medio. Aunque el relato no tiene un paralelo con la viuda de Naín, ubica el evento en la Baja Galilea, cerca de Naín. Quizá este dato fue considerado por Lucas para la ubicación de su relato. Como conclusiones del uso de fuentes, Lucas usó elementos de estos relatos para su pericopa. Los textos tienen la forma literaria de relato de resurrección. La obra redaccional lucana muestra a Jesús como el Señor misericordioso, superior a los profetas, poderoso en palabras y en hechos, y mediador por el cual Dios ha visitado a su pueblo. Quizá Lucas partió de una tradición muy probablemente oral, escueta, sobre Jesús, según la cual, según esta tradición, él había realizado un prodigio público a las afueras de Naín, donde el beneficiario fue un jovencito, hijo único de una mujer, probablemente viuda. Lucas se valió de esta tradición y la enriqueció con las fuentes del Antiguo Testamento aquí mencionadas, presentando a Jesús como aquel que cumple la profecía de Isaías 26:19, de que llegará un momento en que los muertos resuciten. Jesús es mostrado como el mediador de un Dios comprometido con los vulnerables del pueblo. Pasando ahora a la aplicación de otra metodología, la antropología cultural, que nos ayuda a reconstruir escenarios de las relaciones interpersonales, que busca también el estudio de la sociedad, de los modelos y los modelos que la estructuran y que definen los roles y relaciones sociales de sus integrantes, y que también busca definir las características de los diferentes tipos de personas de su medio social. Vemos que con la aplicación de esta metodología, Bruce Malina, que en paz descanse también, ha hablado en este libro, El Mundo del Nuevo Testamento, de la formulación de los escenarios de lectura, escenarios de comprensión de la sociedad antigua, donde entran, por ejemplo, los temas de la pureza y las reglas de pureza en Israel. Ahí, por ejemplo, hace mención de cómo el sistema levítico de salud, pues establecía que las personas con enfermedades crónicas, defectos físicos, que padecieran flujo, o que comieran sangre, o que tocaban un cadáver, incurrían en impureza cultural. Y entonces, cuando aparecen los temas de pureza e impureza en relatos evangélicos, fácilmente, como biblistas, podemos caer en el error de decir que están utilizando categorías judías. Malina dice, no. Cuando se habla de pureza e impureza en los relatos, en la forma como Jesús realiza sus acciones, se está ante una nueva categoría cultural que van a seguir los seguidores de Jesús en las comunidades primitivas, y esa nueva forma de hablar de lo puro y lo impuro se relaciona más bien con la forma como Jesús actúa, sus valores, sus principios. Entonces, según Malina, en la página 208 de este libro, para los seguidores de Jesús, la pureza se centra en hacer la voluntad de Dios y vivir conforme al actuar de Jesús. Entonces ya no son categorías estrictamente judías, ahora son como cristocéntricas. Jesús buscaba el bien del pueblo. Para Jesús y sus seguidores, la intención y el corazón deben formar parte del cuadro de pureza. Ahora, ¿cómo los seguidores de Jesús asumieron su forma de actuar? Jesús se compadeció de la mujer. Su actividad y enseñanza mostraban nuevas prioridades basadas en la percepción que él tenía de Dios y de su voluntad. Las normas israelitas de pureza quedaban relativizadas con respecto al bienestar del hombre. Jesús muestra el modo de actuar de Dios y sus prioridades, atendiendo a los vulnerables en modos nuevos. Aunque sea necesario tocar al enfermo, tocar al muerto, qué sé yo. Tras la resurrección de Jesús, sus seguidores consideraron que Dios lo había reivindicado, sus seguidores redimensionaron su relación con Dios y sus compromisos morales a imitación de Jesús. Nuestro pasaje muestra no solo cómo los seguidores de Jesús lo interpretaron, sino que asumieron su actitud solidaria para con los vulnerables de toda sociedad.
A la cuestión del estudio sociohistórico, sociocultural, contribuye mucho Gerd Theissen en su obra La religión de los primeros cristianos. Gerd Theissen, pues siendo un luterano, no obstante, aporta elementos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando analizamos los contextos extralingüísticos en el estudio de los evangelios. En este libro, Gerd Theissen dice cómo los seguidores de Jesús o comunidades primitivas conformaron a través de sus líderes un etos. Es decir, ¿qué es un etos? Es un conjunto de prácticas, conductas y hábitos que caracterizaban a sus integrantes. En nuestra pericopa, Jesús muestra compasión solidaria con la viuda. El actuar de Jesús vino visto como normativo para la vida práctica de sus seguidores. Gerd Theissen en este libro dice, se desarrollaron en el etos cristiano dos formas de distinguirse en la sociedad grecorromana. La primera, la actitud solidaria hacia los demás, que se puede traducir como el amor al prójimo. Y la segunda es la renuncia al propio estatus. Quien quiera seguir a Jesús tendrá que imitarlo, siendo él que renuncia a su condición divina, como dice ahí un texto. Entonces las comunidades de seguidores de Jesús consideran que ese es el modo correcto de asumir los valores de Jesús y poderlos reproducir, porque en la sociedad grecorromana uno de los valores fundamentales era el honor. Y entonces había que defender la honorabilidad y por eso se enfrentaban desafíos o se adquiría la honorabilidad también a través del simple ser hijo de un famoso, de un poderoso, porque son las dos formas de honorabilidad que conocemos, la honorabilidad adscrita y la honorabilidad adquirida, que era el resultado de triunfar en un desafío social. En cambio, los cristianos o los seguidores de Jesús, pues, debían no dejarse llevar por estos criterios del mundo, sino asumir los criterios de Jesús, vivir como Él, actuar como Él. Amar al prójimo como Jesús lo hacía, se convertía en una radicalización de lo que ya se enseña en la Torá. No basta amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo como Jesús nos amó. Ese fue el criterio que, aunque aparece en el Evangelio de Juan, es una constante en la historia de la recepción de las tradiciones sobre Jesús en las comunidades cristianas. Ahora, obviamente, siempre hubo pleito entre algunos miembros de la comunidad, es decir, no podemos así decir que todo fue miel sobre hojuelas. Sabemos que incluso miembros de una misma comunidad cristiana también tenían grandes pleitos entre ellos. Pero la enseñanza de los llamados líderes era precisamente orientar a todos a que asumieran los valores de Jesús y su imitación. En Santiago, encontramos en el capítulo 1, versículo 27, lo que ya aquí el padre Federico nos comentaba en el diálogo, ¿verdad? Como la verdadera religión en qué consiste. Tengo aquí en el texto en griego y en español, la religiosidad auténtica e intachable ante Dios y Padre consiste en atender a huérfanos y viudas en sus aflicciones, incontaminado a sí mismo, mantenerse del mundo. El texto no solo cierra el prólogo de la carta, sino que introduce los temas a desarrollar en ella. Relaciona religión más allá del culto, transfiriendo el sentido auténtico de la threskeia a las relaciones con los prójimos más necesitados. Para el autor de la Carta de Santiago, cuidar de los débiles es asumir la verdadera religión. La threskeia es la religión como culto en sentido primario. El término hace referencia también a los conceptos de culto y piedad. Pero el autor de la carta la relaciona con la pureza y la praxis en un mismo campo semántico. En el judaísmo, la threskeia se relacionaba con el culto ritual,
Para el autor de la carta, el término indica el ejercicio de la creencia, actitudes religiosas, piedad, adoración, veneración y temor de Dios. La raíz de la palabra es thrisk y casi nunca, se usa en la Biblia. Aunque ya el cuidado de los débiles aparece mucho en el Antiguo Testamento, como se ven aquí diversas referencias, donde también aparece este término que hemos mencionado. No obstante, en el Nuevo Testamento solo aparece una vez y es en la carta de Santiago, el binomio de huérfanos y viudas. Tuvimos el diálogo muy interesante sobre la triada, ¿verdad? Pero la mención conjunta de huérfanos y viudas solo aparece en Santiago 1:27, en todo el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento aparece más de una treintena de veces, ¿no? Me voy a pasar ahora a esto que es precisamente el corazón del mensaje. Para el autor de la Carta de Santiago, la ortodoxia es la verdadera ortopraxis. Entonces, no es tanto cuestiones de doctrina férrea, sino más bien quien ama más, ese es el que refleja el sentido del mensaje de Cristo. Vivir la tresqueía exige vivir comprometidos, cuidando y protegiendo a los más vulnerables de la sociedad. El binomio huérfanos y viudas, como ya dije, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y aparece más de 34 veces en el Antiguo. La idea es que Dios es el defensor de huérfanos, viudas y extranjeros. Así, aquí pongo unos textos nada más como referencia en Deuteronomio y Salmos. Los huérfanos y las viudas en las regiones de la diáspora sufren como consecuencia de las injusticias sociales provocadas por gente poderosa y ambiciosa. Son vistos por el autor de Santiago como receptores del cuidado de Dios dentro de una escatología realizada. Hay dos perspectivas en comunicación. Hay una perspectiva escatológica, donde estas opresiones se interpretan como tribulaciones de fin de los tiempos, y una perspectiva presente. Dentro de la crítica social, estas opresiones reflejan una calamidad que exige una intervención divina hoy. El tema del cuidado de los vulnerables se desarrollará en el capítulo 2 de Santiago. Sobre el amor al prójimo, este libro yo se lo recomiendo ampliamente, Destructor de los Dioses, de Larry Hurtado. Es muy interesante cómo en un capítulo va mostrándonos cómo los cristianos, a partir de la forma como interpretaron a Jesús y todo el mensaje querimático en consecuencia, fue creando el sentido normativo de cuidar de los niños, sobre todo, abandonados, los niños abandonados. En el contexto de la época romana tenemos, por ejemplo, la carta de un tal Hilarión a su esposa Alice, y ahí dice, a pesar de que se muestra muy cariñoso, el esposo le escribe que cuide del niño recién nacido, y si es varón, bueno, si es varón que lo cuide, pero si es niña que la tire. Así, naturalmente lo dice. Y eso a nosotros nos escandaliza, pero en aquel tiempo era lo más normal. No era visto como algo así feo dentro de la sociedad grecorromana. Para los judíos sí era algo escandaloso y obviamente para los cristianos también. La mayoría de los niños abandonados morían, pues eran echados a vertederos, abandonados en campo abierto, fuera de los poblados, otros eran estrangulados y otros arrojados al mar. Cuando eran rescatados por alguien, generalmente eran vendidos como esclavos para luego ser explotados sexualmente. En el contexto de la época romana, tenemos padres de la iglesia que van enseñando la necesidad del cuidado de los huérfanos, de los niños abandonados, etcétera. Tenemos el ejemplo de Ignacio de Antioquía a inicios del siglo II, en su carta a los esmirnios, les pide cuidar de los huérfanos. Justino Mártir, también del siglo II, se opuso a la práctica romana de abandonar a los niños, así lo dice expresamente en la primera apología, numeral 27. Tertuliano, en Apología 39, también pide dar donaciones voluntarias para enterrar a los pobres y para cuidar a los niños que no tienen padres para sustentarlos.
Arístides, apologista cristiano de mitades del siglo II, en la Apología 15, habla de cómo los cristianos administrando sus bienes velan por los huérfanos y a las viudas rescatan y las viudas rescatan a los niños expósitos, o sea, los niños abandonados, expuestos ahí en medio de la nada, y apoyan a quienes no tienen recursos. Ya previamente, Filón de Alejandría, judío del siglo I, rechazaba el abandono infantil por considerarlo prohibido por las leyes de Dios y por ser la peor de todas las abominaciones. Flavio Josefo afirmaba también que la ley judía pedía que se criara a toda la descendencia, prohibiendo los abortos o el abandono infantil, en su texto Contra Apión. Esto refleja que los judíos no abandonaban a los niños indeseados. Con el paso del tiempo, muchos paganos también comenzaron a rechazar la práctica del abandono de niños. Ejemplo de ello, el filósofo estoico Musonio Rufo en el siglo I. La Iglesia recuperará su influencia social en la medida en que realice un servicio más organizado a las personas vulnerables. Entre laicos ya hay asociaciones y ONGs que ayudan a personas en condición de alta vulnerabilidad. No solo asistencia a madres solteras y migrantes, sino atención a niños que corren riesgo de ser incorporados al crimen organizado. Esto es muy típico de nuestras tierras. Como tenemos en la página comunal.social Saskia Nino de Rivera, Mujeres Más Poderosas, la chica que aparece aquí es precisamente Saskia Niño de Rivera, que tiene la organización Reinserta. Ella busca ayudar a personas privadas de su libertad a que se reinserten en la sociedad. Incluso atiende a niños que viven en prisión con sus madres para que crezcan y se desarrollen con las mismas condiciones de los niños que están afuera. La Iglesia aumentará su influencia entonces cuando, impulsados por la animación bíblica de la pastoral, se pueda potenciar más acciones desde la pastoral social con el fin de dar vida y esperanza a personas en situaciones vulnerables que esperen encontrar en la Iglesia ese apoyo. Si la Iglesia debe ser, como indica Lumen Gentium 48, como un sacramento universal de salvación, este camino no puede ser pasado por alto. Aquí hay mucho que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ricardo, por recordarnos que el apoyo mutuo tiene como criterio el seguimiento de Cristo. Como Jesús vivió, amó y actuó, pues también estamos nosotros llamados a hacer lo mismo. Abrimos pues la discusión, bueno, no, los comentarios, las preguntas, lo que ustedes deseen. En el pasaje en el cual has querido iniciar tu exposición, creo que ha sido excelente. Muchísimas gracias por todas las relaciones que haces. Se ve que de verdad podemos encontrar muchísimo de verdad en lo que nos has dicho. Se han abierto muchos horizontes, pero me llama la atención uno que quizás no se tocó, que es el contexto geográfico. Hay una ciudad que produce muerte. Hay un campo abierto que produce vida, porque va Jesús con sus discípulos, lo nombraste. Y después todo se pasa a la puerta de la ciudad, en el lugar en donde se realizaban las acciones jurídicas. Y en los pasajes que nombraste del Antiguo Testamento también hay los hechos que se realizan en la puerta de la ciudad. ¿Qué relación o cómo se puede encontrar la relación entre el espacio abierto, el espacio cerrado, el espacio jurídico y la defensa de los huérfanos, de las viudas? Creo que en la cuestión de la estrategia narrativa del autor, a quien llamamos comúnmente Lucas, no solamente hace referencia de textos del Antiguo Testamento, sino, como bien dices, plantea deliberadamente esta acción de Jesús en un campo abierto, en un espacio público,
donde hay injerencia jurídica también. En cierto modo, como haciendo un juicio en favor de los vulnerables y al mismo tiempo está presentando el contraste con el ámbito privado. De hecho, poco antes Jesús había hecho una sanación en un ámbito privado y ahora aparece en un ámbito abierto. Entonces, hay una clara forma o una estrategia de contar las cosas en Lucas que ciertamente da para mucho, ¿verdad? Uno puede hacer una gran cantidad de estudios ahí sobre el manejo de estas, no solo estrategias, sino el trasfondo. ¿Qué se quiere decir a través de este tejido, digamos, textual que abre o nuevos horizontes para el estudio que va más allá de lo textual? La relación extratextual o le llamamos también, por ejemplo, los estudios que se centran, por ejemplo, en el marco social, que tenemos contexto lingüístico, por un lado, y contexto extralingüístico, por otro, que nos permite, como he hablado aquí de la antropología cultural, conocer más de fondo el por qué los autores del Nuevo Testamento plantean sus narraciones de ese modo. Como bien dices, ¿hay de fondo un interés? Yo digo que sí, que efectivamente el autor quiere establecer el juicio de Dios en una escatología presente, el compromiso por los necesitados, por los más vulnerables. No es solamente un modelo a seguir, sino que Lucas lo presenta como algo normativo. Esta es la forma de actuar de Dios. ¿Cómo emite Dios su juicio contra el mundo, contra lo mundano, pues? Asumiendo el rol de ver por los necesitados, por los más vulnerables, y eso forma parte de esta estrategia de narración de Lucas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue originalmente o qué fue lo que históricamente sucedió? No podemos saberlo. O sea, tenemos idea de que surgió de una tradición que ubica curiosamente Naín, que casi nunca se menciona en el Nuevo Testamento, y se habla de un beneficiario, un jovencito, muchos traducen como niño, puede ser un adolescente, no sé lo que haya sido. Se habla de un prodigio, pero no hay un acuerdo común de los especialistas que aplicando criterios de historicidad digan fue exactamente una resurrección. Como haya sido, Lucas lo que hace es reformular la tradición, la enriquece con textos del Antiguo Testamento para comunicarnos un significado. Dios se compromete con su pueblo. Ajá. Espero responder la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, Padre Federico. Fede, Padre Fede. nuestro seminarista. Muchas gracias, doctor. Oye, a propósito de la dinámica espacial que comentábamos ahora, y desde el punto de vista de la antropología cultural, alguna vez había leído algo así como, pues es el encuentro como de dos muchedumbres, una que va saliendo con un muerto, que podríamos a lo mejor catalogar la cultura de la muerte que va presidida por un cadáver. Y la otra, pues otra muchedumbre que ya viene caminando con Jesús, dejándose fascinar por sus signos, por su mensaje de vida. Entonces, como el encuentro de estas dos culturas, la cultura de la vida y la cultura de la muerte, que al final pues va a prevalecer la cultura de la vida con Cristo, que lo va a levantar. No sé si... Sí, gracias. De hecho, precisamente, bueno, ahí lo mencioné muy escuetamente, pero sí, varios especialistas, comentaristas de Lucas, van puntualizando eso. Como le decía, hay una muchedumbre que sigue al que da la vida y otra muchedumbre que sigue a un muerto. Dentro de un contexto de angustia, desesperación, la mujer está triplemente angustiada, perdió al esposo, ahora pierde al hijo y se pregunta por ella. ¿Qué voy a hacer yo en una sociedad, pues podríamos decir machista, pero una sociedad obviamente patriarcal, como diríamos en
en el análisis de la cuestión de género y todo esto. Y que las mujeres tenían este gran desafío que al perder al esposo y al hijo único, al varón que pudiera darle todavía una representatividad social a la mujer, pues se encontraba desamparada literalmente. Y Jesús, cuando la ve llorar, cuando la ve angustiada, él no puede soportar lo que la mujer está sintiendo. Por eso les decía, Lucas focaliza los sentimientos de Jesús para que tú como lector te identifiques con él, que es capaz de entrar en el corazón humano del doliente, le entiende, le acompaña y finalmente a través de palabras y acciones le da esperanza. Pero sí es muy notorio esto, ¿verdad? Varios especialistas muy recientes también de Lucas enfatizan el encuentro de estas dos muchedumbres que después del signo de Jesús, después de su milagro, se unen de manera conjunta para clamar a Dios y reconocer a Jesús como ese gran profeta por el cual Dios se hace presente en su pueblo. Gracias. Muchas gracias, Padre Ricardo. Aquí Juan. Sí, una última, nos han comentado que la misa sí la tenemos que empezar a las 12 porque hay una misa a la 1. Nomás un minutito. Sí. Se me hizo precioso, muchas gracias. Lo que más me gustó, se me hizo hermoso cuando dijiste, amar al otro como te amas a ti mismo. Tú dijiste, no, amar al otro como nos ama Cristo. Y me hizo mucho pensar en San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Todavía vivo en la carne, en mi fragilidad, pero queriendo amar como Cristo. Muchas gracias, esto me encantó, aterrizarlo así. Gracias. Bueno, pues un aplauso, agradecemos al Padre Ricardo.